kilómetros de Ok, vamos de nuevo. distancia. En términos generales, un transformador está compuesto por dos o más bobinas de diferentes características, componentes que, tal como vimos en un capítulo anterior, son capaces de generar un campo magnético cuando pasa una corriente por ellos, y también inducir una corriente cuando son afectados por un campo magnético en variación. Entendiendo esto, un transformador se compone simplemente de un bobinado primario que, al recibir una corriente alterna, induce un campo magnético que varía continuamente, y un bobinado secundario que, al interactuar con el campo magnético de la bobina primaria, induce una corriente alterna de salida. El principal resultado de esta configuración es que podemos reducir o aumentar el voltaje de salida dependiendo de cómo están construidas las dos bobinas, además de permitirnos reducir considerablemente las pérdidas de energía cuando transmitimos electricidad a largas distancias. Pero hay mucho más que eso. En este capítulo veremos. Pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar con corriente alterna completamente gratis, así que échenle un vistazo a su página web. En primer lugar, debemos entender por qué los transformadores funcionan con corriente alterna y no con corriente directa. Esto ocurre debido a la ley de Faraday, la cual en términos simples nos indica que para que se induzca una corriente en un conductor, el campo magnético debe estar variando en el tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo. Por lo cual, si utilizamos corriente magnético, que eventualmente va a dejar de crecer y ser constante en el tiempo, y como consecuencia el bobinado secundario solo va a inducir una corriente al principio, pero una vez que el campo magnético sea constante, simplemente dejará de inducir una corriente. Entendiendo esto, analicemos un transformador más cercano a la realidad. Durante este video nos centraremos en un transformador del tipo acorazado, que consta de un núcleo laminado de 3 columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. La posición de las bobinas es un poco distinta a lo que habíamos visto antes, pero recuerden que mientras el campo magnético del bobinado primario llegue al bobinado secundario, todo va a funcionar básicamente igual. Por el momento centrémonos solo en las bobinas, más adelante nos enfocaremos en el núcleo laminado. En este caso particular, la bobina primaria es la que se ubica en el centro, mientras que la bobina secundaria, de mayor voltaje, se encuentra en el exterior por motivos de seguridad, pues es preferible mantenerla lo más alejada del núcleo para evitar que entren en contacto. Una de las características principales, dependiendo de la aplicación en la que utilicemos el transformador, es la relación de transformación entre el bobinado primario y el secundario. Es decir, qué tanto más grande o pequeño es el voltaje de salida respecto al voltaje de entrada. Esta relación depende principalmente de la diferencia entre la cantidad de vueltas de las dos bobinas, aunque para no complicarnos, supongamos que la cantidad de vueltas en el bobinado primario va a ser constante. Si al agregar una única espira estaremos induciendo un pequeño voltaje de salida, al agregar una segunda espira vamos a obtener como resultado el doble de voltaje, ya que básicamente estaremos conectando dos fuentes de voltaje en serie, exactamente igual que cuando ponemos varias pilas en serie. De esta forma, si tenemos menos vueltas en la bobina secundaria que en la bobina primaria, el voltaje de salida será menor. Si la cantidad de vueltas es igual, el voltaje será igual, y si la cantidad de vueltas es mayor, el voltaje será mayor. Es una relación bastante simple. De hecho, podemos aplicarla de manera inversa, pues si sabemos el voltaje de entrada y el voltaje de salida, podríamos estimar la relación entre la cantidad de vueltas. Y más aún, además del voltaje, la corriente de salida también variará, pero de manera inversa. Una forma fácil de recordar esto es recurriendo a la ley de conservación de la energía. Si aumenta el voltaje, en algún lugar tenemos que estar perdiendo. Específicamente, esta conservación se da cuando calculamos la potencia nominal de cada bobina. La potencia nominal, que se mide en watts, es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, la única forma de que la potencia se mantenga constante y se aumente el voltaje al mismo tiempo es reduciendo la corriente. Lo cual además afecta directamente otra característica de los transformadores, que es el diámetro de los cables utilizados en cada bobina. Pues al reducir la corriente podemos utilizar cables más delgados sin preocuparnos de que estos se derritan. En teoría podríamos usar el mismo diámetro, pero recuerden que menos material significa menos peso, tamaños más compactos y obviamente menos costos de materiales para las empresas que los producen. Lo cual es aún más importante cuando estamos hablando de transformadores de alto voltaje, así que no tiene sentido hacer los cables más grandes de lo necesario.
Esta misma diferencia en los diámetros significa que en caso de que tengamos un transformador en el cual no conozcamos qué terminal corresponde a qué bobina, ya que generalmente están cubiertas, podríamos medir ambas resistencias y deducir que la que es menor corresponde a la bobina con menos vueltas, pues como vimos en el capítulo de las resistencias, un mayor área transversal y un menor. Ahora, volviendo un poco al tema de la conservación de la energía, en un mundo ideal, la energía entregada por el bobinado primario sería igual a la recibida por el bobinado secundario. Sin embargo, en el mundo real esto no es así, pues existen múltiples pérdidas, como pérdidas en la transferencia del flujo magnético, caídas de voltaje en los conductores que componen la bobina y pérdidas por calor entre otras. Y es precisamente para solucionar estos problemas que se utiliza un núcleo en los transformadores, siendo el material que lo compone el factor determinante en el efecto que producirá. Esto debido a una característica fundamental de los materiales conocida como permeabilidad magnética, y que en términos simples nos indica la capacidad de cada material para afectar y ser afectado por un campo magnético. Para que se hagan una idea, solo con cambiar un núcleo de aire por un núcleo de acero, el flujo magnético que pasará por las secciones de acero será entre 2000 y 6000 veces más fuerte que con el núcleo de aire, con lo cual aumentaremos considerablemente la corriente inducida en la bobina secundaria. Aunque tengan en cuenta que sin importar qué tan alta sea la permeabilidad del núcleo, jamás vamos a obtener como resultado una potencia de salida mayor que la de entrada, pues existe un fenómeno conocido como saturación magnética, en la cual, superado un cierto límite de magnetización de los materiales, se hace cada vez más difícil seguir aumentando. Hasta aquí suena bastante bien, ya que aumentamos el flujo magnético. Sin embargo, al utilizar un núcleo nos encontraremos con nuevos problemas. El primero de ellos son las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. Un núcleo de acero, además de tener una alta permeabilidad magnética, es un material conductor, y aun cuando éste se encuentra aislado eléctricamente de los bobinados, el campo magnético de la bobina primaria va a inducir corrientes en el núcleo, al igual que lo hace en la bobina secundaria. Claro, estas corrientes no van a ir a ningún lado, porque estamos hablando de un bloque de metal que forma un circuito cerrado, pero aún así los electrones van a estar fluyendo en su interior. Y, como ya hemos mencionado anteriormente, una corriente genera un campo magnético, el cual por cierto, según la ley de Lenz, se va a oponer al campo magnético que la generó en primer lugar. En pocas palabras, estas corrientes parásitas van a estar afectando negativamente la eficiencia de nuestro transformador, pero aún podemos hacer algo para controlarlas, y de hecho la solución es bastante simple. Si no queremos que haya corrientes en el núcleo, la forma más fácil de detenerlas es oponiendo una resistencia. Literalmente, buscar un material que posea al mismo tiempo una alta permeabilidad magnética y un alto coeficiente de resistividad. Una de las soluciones más comúnmente utilizadas son las láminas de acero con pequeños porcentajes de silicio, alrededor de un 4%, las cuales además están aisladas eléctricamente entre sí. Es decir, no solo el material posee un mayor coeficiente de resistividad, sino que además su diseño de láminas disminuye la sección transversal, la cual es otra variable que aumenta la resistencia de un componente. En definitiva, redujimos lo más que pudimos las corrientes parásitas, aunque cabe destacar que en este proceso, al oponer una resistencia al movimiento de las corrientes, se generará un aumento en la temperatura del material. Y de hecho, Bueno, hasta ahí tanto lo que necesitamos sobre lo que viene a ser un transformador. Es muy importante saber cuál es la función de este transformador. Básicamente nosotros vamos a hablar de elevar el potencial o bajar el potencial eléctrico y vamos a ver sobre el número de vueltas que tiene. Como ustedes habrán escuchado, el número de vueltas es proporcional al voltaje. Tenemos en casa muchos transformadores. Algunos de ustedes habrán visto este modelito que es bastante clásico, con unas laminitas, ¿no? Es un, repito, transformador, porque la corriente que viene de casa, que llega, entonces a veces no es necesario ese voltaje para un artefacto eléctrico para que funcione adecuadamente. Y entonces lo que se hace es colocar dentro de este artefacto algún transformador para que baje ese voltaje y solamente se utilice lo necesario para el correcto funcionamiento, ¿no? Listo, ¿alguna consulta, alguna duda que tengan por ahí? No se olviden su agüita de azar, sus cada día teléfonos.
de emergencia porque vamos a entrar al tema. Sí, aunque ya con esto, este, ya tenemos una idea de qué vamos a hablar. En el caso de la PC, en sí dentro tienen ya transformadores. Dentro tienen un transformador. Las computadoras de mesa sobre todo, ¿no? Las laptops no vienen con un transformador, como se ha visto en el video. Ellos sí, porque dentro del laptop, que es delgada, no entra un transformador, al menos hasta ahora, ¿no? Pues es un pequeño. Entonces lo colocan fuera. Y ya con eso hacen el cambio de voltaje o de corriente de acuerdo al diseño. Y bueno, queda protegido. Lo que sí se utiliza en las computadoras son, no se me va el nombre, eh, unos aparatitos donde se conectan varios artefactos eléctricos, como son protectores, estabilizadores. Los estabilizadores, por ejemplo, o en este caso, cumplen la función de que de repente en una subida o bajada de voltaje que llega a casa, porque cuando uno habla o dice 220 voltios en casa, no significa de que sea siempre 220. Puede ser un poco menos, un poco más. De hecho, en la noche es un poquito más el voltaje que llega y en el día es un poco menos de 200. Hay un rango. Entonces los artefactos funcionan con un 220 voltios promedio, un poco más, un poco menos. O sea, no es exacto. Eh, pero ¿qué pasa cuando hay un problema de corriente, cuando hay una subida abrupta, ya muy exagerada, más allá del límite? Entonces ahí el protector, el estabilizador, cumple la función. Es como que él va a soportar esa sobrecarga y va a hacer que pase la carga necesaria, cosa que ya la máquina en sí no pueda sentir ese efecto. En el caso que hubiese una sobrecarga, no es muy usual, pero se recomienda, ¿no? Quién sabe, por ahí hay una mala conexión en casa, ocurre algo y se sobrecalienta y ya la máquina queda protegido con esto que se llama un estabilizador, ¿no? Muy bien, algo de eso hablaremos aquí y vamos a empezar entonces con nuestra parte teórica. Transformador, no transforme, transformador. Em, Tenemos una lamparita, mire, observe lo que tenemos acá. Tenemos una fuente determinada, pero esta lamparita requiere de un mayor voltaje o menor voltaje, depende si es LED o es antiguo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es hacer una pequeña transformación. Aquí está el transformador, en la cual vamos a tener en primer lugar un enrollado, como ustedes han visto. Y luego tenemos un enrollado secundario. El primario, el de rojo, y secundario, el azul. ¿Ah? Primario, secundario. Entonces tendremos un voltaje en el primario, lo que va a recibir una corriente en el primario que va a ingresar. Y luego tendremos una salida de un voltaje secundario y una corriente secundaria. Entonces, aquí tenemos el voltaje primario menor que el secundario. Entonces es un elevador de voltaje. Bueno, es fácil determinar si vamos a elevar el voltaje o bajar el voltaje. Porque depende del número de vueltas. Usted se puede ver en la imagen que en el primario, de rojo, hay menos vuelta que en el secundario. Entonces en el secundario habrá mayor voltaje. Así se puede deducir fácilmente. Este, Aquí, por ejemplo, tenemos un transformador donde el número de vueltas que se pueda ver aquí, en el primario, a diferencia del número de vueltas en el secundario, está al revés, ¿no?
hay menos vueltas en el secundario, o sea, la salida. Quiere decir que si hay menos vuelta en la salida, el voltaje va a ser menor. ¿Mm? Entonces, con el número de vuelta ya tenemos una idea de qué es lo que pasa con el voltaje. El caso contrario ocurre con la corriente eléctrica, con la intensidad de corriente eléctrica. Bueno, como para empezar, ¿no? El tema. Aquí no hay una ecuación fuerte en realidad. No, no hay una fórmula complicada en sí. Pero entonces hemos partido con esto de las vueltas para tener una idea. Eh, Aquí colocamos los elementos que uno utiliza por lo general. Número de vueltas, número de espiras, también se llama así, de un alambre en el primario. Tienes aquí en la primera parte es el primario. Aquí tenemos el primario y aquí tenemos el secundario. Se entiende como primario donde la corriente va a llegar, en el secundario donde saldrá lo que nosotros queremos o lo que el problema pida, ¿no? Número de vuelta primaria, número de secundaria, voltaje secundario. Relación de transformación, básico. Básico es esta relación. Se puede colocar de primario, es al voltaje del secundario, como el número de vuelta del primario es al número de vuelta al número de vueltas que se le pueda dar. Hasta ahí yo creo que no existe muchos problemas en el tema, ¿no? Eficiencia de un transformador. Lo que también mencionaba en el video es algo ideal, no es que ocurra así, pero para uso académico, para trabajarlo, para empezar a entender qué es lo que sucede, se toma con una eficiencia ideal. Aquí es un esquema de cómo se representa un transformador ideal. Lo que está dibujado en la primera parte, su equivalente es lo que estamos viendo ahora. Entonces, aquí lo que señalamos, como lo que se ha visto en el video, de algo ideal, que la potencia de entrada, la potencia en el primario, es igual a la potencia en el secundario. Eso es lo ideal. No ocurre en realidad así, porque hay pérdidas, como ustedes han visto en el video, y esas pérdidas, que son notables, se disminuye colocando algún dieléctrico, un elemento ferromagnético, eliminar esas pérdidas y otros adicionales. No llega al 100%, siempre hay una pérdida, por calor también, etc. Pero aquí en el tema trabajamos con una eficiencia al 100%. Entonces aquí tengo la potencia entregada igual a la potencia de salida. Y esto me lleva a esta relación. El voltaje en el primario por la corriente del primario es igual al voltaje del secundario por la intensidad de corriente secundaria. Potencia es voltaje por intensidad. Dir. Entonces ya tengo, mira, con estas dos formulitas ya puedo desarrollar problemas referente a transformadores. Le podemos agregar alguna cosita más, pero esto es la parte que corresponde a los transformadores. Bien. Listo. A ver, pasemos. Como siempre digo, si hay alguna consulta por ahí, tienes alguna duda, me escribes y ya está, ¿no? Vamos a darle la respuesta que corresponda de acuerdo a la pregunta. Vamos entonces con este problema de aplicación. ¿Mm? A ver, a lo que hemos visto. Aplicamos esto es FM, fuerza electromotriz, o sea, el voltaje, en lo que hemos visto la semana pasada. Otra cosita para comentarles respecto al video, espero que hayan estado atentos, habla de dos tipos de corriente, una corriente alterna y una corriente continua. Alterna, continua. En los transformadores, lo que se usa para su funcionamiento, para que se dé, se usa la corriente alterna, aquella corriente que va variando,
que varía en el tiempo. No se usa corriente continua porque esa no cambia en el tiempo. O sea, hay un aumento y se estanca. Entonces, como hemos visto nosotros en el capítulo anterior, de la fuerza electromotriz inducida, el tema anterior, hemos visto que para que pase corriente por una espira, el campo magnético tiene que cambiar, tiene que variar, eso es de la clase pasada, o el área, ¿no? Pero algo de lo debe cambiar. Entonces, cuando hay un cambio, cuando una variación del campo magnético, entonces se produce una corriente inducida. Hay una pila fantasma que aparece por ahí. Entonces, tiene que haber una variación. Y esto se consigue solamente con la corriente alterna. Entonces, dice acá, aplicamos una fuerza electromotriz de 120 voltios al devanado primario. Devanado, la palabra devanado, significa al transformador, al enrollado primario, ¿no? Devanado, enrollado, primario, de un transformador que tiene 200 vueltas. Se refiere al primario, ¿no? ¿Cuántas vueltas debe tener el secundario para generar una fuerza electromotriz de 30 voltios, o sea, un voltaje de 30 voltios? En conclusión, en el primario debo tener 120 voltios, 200 vueltas. ¿Cuántas vueltas le debo dar al secundario para que me dé, para tener un voltaje de 30 voltios? De 120 a 30, entonces quiere decir que debo darle menos vuelta al secundario para tener un voltaje menor. Recuerda que el número de vueltas es proporcional al voltaje. Como que tenemos una idea de lo que se trata, no solamente viendo el voltaje y el número de vueltas. Ahí tengo una respuesta, vamos a ver. Empezamos aquí colocando nuestro transformador. Ahí está, el esquema de un transformador de con núcleo. Aquí tenemos devanado del primario, o lo que se dice vueltas en el primario, núcleo, el núcleo ideal y secundario. El flujo magnético que va a aparecer aquí va a inducir una corriente eléctrica en el secundario. O sea, en el primario, cuando pasa corriente por el primario, se produce un campo magnético. ¿Se acuerdan ustedes? En la teoría dice, cuando por un conductor pasa corriente eléctrica, a su alrededor se produce un campo magnético. Este campo magnético viaja por estas placas y va a generar una corriente eléctrica en el secundario. ¿Se acuerdan ustedes? También hemos dicho, cuando hay un cambio del campo magnético, se produce una corriente eléctrica. ¿Ah? Entonces ahí se va a producir una corriente eléctrica en el secundario y por ende un voltaje o una fuerza electromotriz ahí, ¿no? Entonces vamos a colocar 120 voltios. Aquí debe salir 30 voltios. En el primario tenemos 200 vueltas. 200 o 20. A 200. Ya, entonces la pregunta es ¿cuánto en el secundario? ¿Mm? Aplicamos nuestra formulita, la relación de transformación, colocamos los numeritos de acuerdo a lo que hemos visto aquí. 120 es a 30, como el número de vueltas del primario, que es 200, es al número de vueltas del secundario. Y el número de vueltas, muy bien, a ver quiénes me dieron una respuesta, por ahí está. Muy bien, Miguel Ángel, Areli, Aarón, Emily. Ya está la respuesta entonces, 50 vueltitas. Bien, 50 vueltitas. Acuérdense, ¿no es cierto? En función a qué es lo que ocurre aquí. Cuando pasa corriente por un conductor, se produce a su alrededor un campo magnético. ¿Se acuerdan? Ya, eso ocurre en el primario.
Y la otra teoría es que cuando cambia el flujo magnético, hay un cambio del flujo magnético en una espira, se produce una corriente eléctrica. ¿Mm? Y eso es lo que ocurre en el secundario. ¿Cómo te imaginas que la corriente que está en el primario pasará al secundario? Porque estas placas, ojo, estas placas no pasan corriente. Alguien me preguntó, profesor, pero esas placas yo una vez vi esto, lo desarmé y veo que son placas o metales. ¿Y acaso por ahí no pasa corriente porque ahí está el cable? No, por esas placas no pasan corriente. Una las podría tocar, va a pasar algo leve porque ahí se induce cierta corriente, pero no es de consideración, sino que estos alambres mm, ya vienen protegidos. Profesor, pero yo los veo, me dijeron así, pero yo los veo ahí, el alambre no está protegido, no tiene un plástico como el normal. No se refiere. Se usa alambres que están bañados con una película especial, es como una lámina especial, se baña todo esto y ya no pasa la corriente eléctrica. ¿Mm? Ya no pasa corriente eléctrica. Entonces por eso no está en contacto con esta placa. ¿Mm? Entonces lo que pasa por esa placa, lo que sí pasa por esa placa, es el campo magnético. Eso sí pasa por la placa. Esa placa, ese campo magnético viaja por la placa y llega al secundario. Y como ese flujo magnético cambia, varía, entonces va a producir una corriente inducida en el secundario. Los capítulos anteriores, pero ya en un fenómeno físico en sí. Muy bien, vamos entonces al problema número 2. A ver, ¿qué tenemos aquí? Eh, la entrada al devanado primario, nuevamente estamos en el primario, de un transformador de 120 voltios y la corriente en el devanado secundario es de 0,4 amperes en el secundario. O sea, sale con una corriente de 0,4. Si se le conecta un fluorescente de 40 watts allá, o sea, vamos a conectar un fluorescente de potencia 40 watts en el secundario, porque seguimos el texto, estamos refiriéndonos al secundario. Calcule la razón entre el número de vueltas del primario respecto al secundario. Hace una relación, o sea, la pregunta es, ¿el número de vueltas del primario es al número de vueltas del secundario? Como 1 es a 2, 3 es a 4, 5 es a 6, 20 es a 40, o lo que sea. Esa es la pregunta. La razón entre el número de vueltas del primario respecto al secundario. Bueno, aquí entramos en el problema de potencia. De la potencia en un transformador ideal. ¿Qué sucede con la potencia? ¿Mm? Ya se habló eso en la parte teórica y en el video. A ver, vamos a graficarlo. Como siempre digo, la gráfica nos ayuda a mejorar nuestra percepción y es qué es lo que podemos hacer con el problema. Aquí tengo nuestro transformador, nuevamente. Vamos a colocar los datos que está en el texto. 120 voltios, una salida de corriente de 0,4 amperes. Conectamos un fluorescente de 40 watts. Aquí está nuestro fluorescente. Y allá 40 watts. Entonces esto tiene una fórmula, ¿no? Entonces aquí vamos a recordar. ¿Qué recordaremos? Que la potencia es 40 watts, según dato, y que la potencia es igual a voltaje por corriente. La potencia, reemplazo los datos. ¿Cuánto vale la potencia? 40. ¿Cuánto vale el voltaje? No se sabe, no se sabe. No vale 120, eso está en el primario, estamos en el secundario.
La corriente, ¿cuánto vale? 0,4 amperes. O sea, con esta formulita puedo calcular el voltaje. Esto me permite calcular el voltaje. Hasta ahí esperemos que estemos de acuerdo. Aquí 40 el voltaje secundario por 0,4. Si lo pasamos a dividir, nos queda 100. 100 volt. ¿Hasta ahí? ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Aquí en esta parte me avisa. Entonces, ya tengo el voltaje en el secundario y tengo el voltaje en el primario. 120 en el primario y 100 en el secundario. Entonces, quiero la relación, ¿no? Entre el primario y el secundario. Ah, ok. La vamos a retroceder. A ver, tarararara, tararara. Ya, estábamos ahí. Bueno, estamos con el texto. Dice, la entrada al devanado del primario, aquí está nuestro transformador, la entrada, el primario está siempre al lado izquierdo, ahí donde muestro, es de 120, dato, aparece aquí. Y la corriente en el devanado secundario, o sea, aquí, ese es el secundario. Por aquí debe pasar o debe generarse una corriente inducida de 0,4 amperes. Si se conecta un fluorescente de 40 watts, se refiere al secundario, porque estamos hablando del secundario, y vamos a colocar nuestro fluorescente. Se conecta, a ver, a cambio de color, ¿no? Ya. Se conecta a este fluorescente de 40 watts. Hasta ahí es la información. Y luego viene la pregunta, dice la razón entre el número de vueltas del primario respecto al secundario, ¿cuál es? Bueno, para calcular el número de vueltas entre el primario y el secundario, lo que debo conocer son dos cosas, básicamente. Los voltajes o también la corriente. También se puede deducir con la corriente. Pero ambos deben tener voltajes o ambos corrientes. En este caso tengo un voltaje y tengo una corriente. Entonces ahí no puedo saber la relación de número de vueltas. Entonces lo que voy a hacer con ese dato de los 40, aquí lo voy a trabajar primero, ese 40 watts, voy a utilizar aquí la formulita de potencia a voltaje por corriente. Voltaje en el secundario, corriente 40 es igual al voltaje en el secundario por 0,4. Esta división, este producto, esta división nos sale 100 watts. ¿Está bien? 100 watts. Hasta ahí, entonces ya hemos calculado el voltaje secundario. Eso es suficiente para saber cuánto es la relación o cuál es la relación entre el número de vueltas del primario al secundario, porque esa es la relación, ¿no? Esa es la relación. Ajá. Entonces, aquí vamos a colocar los voltajes del primario, 120, voltaje del secundario, 100. Asunto resuelto. Asunto resuelto. Reemplazamos y bueno, generalmente suele colocarse en fracción, ¿no? De 1 a 2, de 3 a 4, etcétera, ¿no? Ya luego de la simplificación, el número de vueltas del primario al secundario es de 6 a 5. ¿Bien? De 6 a 5. Están ahí, alguien se desmayó, salió uno ya. Bueno, seguramente ya no pudo más, fue a la farmacia a comprarse su paracetamol. Pero es bueno para el dolor de cabeza. Vamos bien todavía. No está tan tampoco, ¿no? No, que el caso es la comprensión del fenómeno en sí, lo que ocurra, ¿no? Pero hay que estar claro, eh, qué es lo que está pasando aquí en el fenómeno, ¿no? Entonces, como ya sabemos qué pasa, le aplicamos la formulita, pues no hay nada extraño. Bueno, vamos a ver, continuamos entonces con el siguiente problema. Tenemos a continuación. Ujú.
Eh, bueno, no sé, la clave está de 6. Depende de las claves, porque a veces aparece, o suele, por lo general, aparecerse en fracción, pero no quita de que pueda colocarse en decimales, ¿no? En este caso 1.2. Em, siguiente problema. Seguimos con los transformes. Ya estamos con los transformes. Este, este problema 10. Ah, bueno. Pero igual son transformadores. Se transforma la corriente, transforma el voltaje. En un transformador ideal se tiene un voltaje de 500 volts, una bobina primaria y una, acá dice bobina, devanado también, ¿no? El término que usa no implica de que la teoría que se use sea diferente, es la misma. A ver, por si acaso vamos aquí. Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Ya, ok. Listo, vamos entonces con el problema número 3. En un transformador ideal se tiene un voltaje de 500 volts y en la bobina primaria y 800 volts en la secundaria. Ya tengo la relación de número de vuelta, ¿no? En el primario hay menos vuelta que en el secundario, porque en el primario hay menos voltaje que en el secundario. Entonces puedo decir que en el primario hay menos vueltas que en el secundario. La diferencia de la cantidad de espiras de las bobinas es de 150. Ah, mira qué tan importante es saber esa partecita de quién tiene mayor y el secundario. Dice, la diferencia de las espiras, que se refiere al número de vueltas, en las bobinas es 150. Entonces, ¿cómo hago la diferencia? ¿Es del primario menos el secundario o el secundario menos el primario? Pero para eso ya sé mi teoría, ¿no es cierto? ¿Quién tiene mayor vuelta? Ya lo sabemos por el voltaje. ¿Ah? Determine el número de espiras en el primario. Ya me piden el primario. Listo. Está bien, hemos captado la idea de este problema y sobre todo resuelto cómo voy a hacer la diferencia. ¿Quién con quién? Ajá. Vamos a ver. Apliquemos entonces aquí lo aprendido y de acuerdo al texto vamos a colocar los datos, ¿no? Empezamos. Primario, secundario. Número de vuelta de primario, número de vuelta de secundario. Eh, enseguida vamos a colocar el dato. Secundario menos el primario 150. Repito, ¿por qué se coloca en ese orden? ¿Por qué no colocamos número de vuelta del primario, pero menos el número de vuelta del secundario? Porque la mayor vuelta lo tiene el secundario. ¿Y por qué tiene más vuelta? ¿Por qué sé que tiene más vuelta? Porque esto va directamente a su voltaje. En el secundario hay mayor voltaje que en el primario. Y por lo tanto las vueltas serán también en ese factor de mayor menor, ¿no? Aclarado esta parte, vamos a la siguiente, que es determinar una relación entre el primario y el secundario, que ya lo sabemos. Relación de transformación conocido. Entonces, vamos aquí a colocar este número de vuelta del primario, el número secundario, 500 sobre 800, que es los voltajes, ¿no? Ahora, a partir de aquí ya uno puede darle una solución diferente, esa es una alternativa. Como la relación es de 5 a 8, entonces le pongo 5K, 8K. El secundario es 8K. Conociendo eso entonces, lo puedo reemplazar en alfa, ¿no es cierto? Lo reemplazo en alfa.
Entonces lo reemplazamos, sería 8K menos 5K, la diferencia es 3K, aquí K nos sale 50. Me están preguntando por el número de espiras del primario. Y el primario tiene 5K. Primario, 5K. Pero como K vale 50, entonces tratan el número de vueltas en el eh, primario, ¿ah? Primario. Primario, aparece una S, ¿no? Ahí aparece una S, primario es 250. ¿Bien? Cambiarlo de secundario. Una vuelta de primario. Problema no tienes. Ya está. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Ujú, ujú, ya está. Es de interpretación, ¿no? Del texto. Más bueno, aunque no le parezca, muchas veces los problemas que vienen de esta parte en los exámenes de admisión son para aplicar esto que usted está viendo. Y la mayoría no resuelve porque a veces no se llega a este capítulo que es prácticamente casi el final, pero no se lleva, ¿no? Y viene, ¿cuánto es el número de vueltas? Ahí está la formulita. La teoría que no es muy complicada. Aquí lo que básicamente el fundamento es cómo se produce o cómo funciona un transformador. Eso es lo que debemos estar claros. Eh, cruzado. ¿Cómo así cruzado? ¿Cómo así? No con cruzado. Allá. También mm, podría ser, podría colocar este 8K por el número de vuelta del primario, pero no se sabe. Mm, la forma de darle solución aquí, como repito, es variado, ¿no? Por ejemplo, si no quiero utilizar, digamos, 5K, 8K, bien simplemente podría simplificar y reemplazarlo con el primario, que sería otra forma, pero mm, aquí cruzarlo no se va a cancelar acá. Lo que sí podría hacerse aquí sería de esta manera, ¿no? Voy a colocarlo solamente como referencia. Lo que pudo haberse hecho acá es cancelar estos dos, por supuesto. A ver, vamos a ponerle en otra opción, ¿ya? Vamos a poner esta opción, mire, cancelar, ¿no? Obviamente habría que cancelar los ceritos. Entonces, como estoy buscando el primario, entonces podría colocar el número de vuelta del primario es igual a 5 entre 8. Así digamos. Ah, exacto. Ujú, claro. Entonces, esto que usted ve aquí, a ver, esto que está aquí, aquí el número de vueltas del primario, ojo, es vuelta del secundario, es 8K, se deduce, ¿no? Como K vale 50, entonces esto iba para aquí. Ahí, ¿no? Y está, este es el primario. Esa es la pregunta. Ya. Le decía aquí, vamos aquí a donde estamos. Entonces, de aquí se deduce que el número de vueltas del secundario es igual a 8 sobre 5 del número de vueltas del primario. Esto que está aquí
lo reemplazo y lo llevo secundario, aquí. Ahí lo llevo. Si lo llevo ahí, entonces voy a tener 8 sobre 5 número de vueltas del primario, menos número de vueltas del primario. En la fórmula aparece así, 150. Entonces hago la diferencia, ¿no es cierto? En aspa me queda 3 veces número de vuelta del primario, es a 5 como 150. Entonces cancelamos tercia, tercia, me queda 50. El número de vuelta del primario me queda 250. ¿No? Entonces ya digamos que depende de la estrategia de cada uno que quiera utilizar, como le parece un poco más sencillo. Em, y ya le va a salir pues, la misma respuesta, por supuesto. Salvo que utilice otra matemática diferente, mm, pero aún así, ¿no? O sea, debe salir la misma respuesta. ¿Mm? Muy bien. Bueno, esa ha sido la observación. Vamos a borrarlo por si acaso, ¿no? Para no confundir. No tienes opciones. Ya cuando queda en la parte final de una ecuación, en realidad ya depende de cada uno cómo desee darle pues la última, el último retoque de la solución, ¿no? Pues ya pasa a ser una ecuación. Y en una ecuación hay forma de darle solución, ¿no? Igualdad, sustitución, una equivalencia, etcétera, ¿no? Asumir algún número, etcétera, ¿no? Bueno, eso es la parte, por eso que es importante conocer métodos de solución de ecuaciones. De una manera o de otra, ya depende cómo quiera hacerlo uno. Listo, vamos al siguiente problema. Este no es el último problema, por si acaso, sino que por una cuestión de que este problema tiene que ver con los transformadores y se ha colocado ahí. Vamos a ver el siguiente. Buen porcentaje. Aquí hablamos de porcentaje. Bueno, vamos a ver, los porcentajes no son un problema, ¿no? Pero al final 100%, tomamos 100, tomamos un número 100 y ya trabajamos con ello. En un transformador ideal se desea disminuir la corriente que recibe en un 40%. Ya, vamos a ver el texto. En un transformador ideal se desea disminuir la corriente que recibe en un 40%. O sea, si entra 100 amperes por el primario, debe disminuir según el texto a un 40. Si disminuye un 40, quedaría un 60. Si entra una corriente de 100 amperes, debe salir 60 amperes. Va a disminuir en 40, a un 40. Bueno, esa es al menos la idea que se tiene en esta parte del texto. Si la bobina primaria tiene 600 espiras, determine el número de espiras en la bobina del secundario. Ajá. Para el caso del voltaje es directo, para el caso de corriente es al revés, es inversa. Bueno, pero igual vamos a ¿cómo se llama? Recrearlo en un gráfico para tener una mejor idea del caso. Primario, secundario. A ver. Ahí está prendiendo su micro. A ver, aquí está prendiendo el micro, no. No, yo no, yo decido, a ver. Ajá. Y hola, está prendido tu micro, Angie, te están llamando. Tu vitamina, más. A las 11. Angie, hola. Estoy hablando. Angie. Ay, perdón. Ya, sí, ya son las 11 ya. Sí, ¿cómo pasa el tiempo, no? Ya,
Vamos entonces aquí estamos en el 40% ya. Estamos en la bobina primario, secundario. Lo que queremos es una disminución de la corriente. Una corriente 100I, le pongo, no es 100 amperes, es 100I. Es muy diferente a 100 amperes. Y debe salir 60I. ¿Estamos de acuerdo que es 60? Texto, a ver, vamos a resaltar esa parte. ¿Por qué colocas 60? Dice, disminuir la corriente que recibe, o sea, que recibe, cuando dice recibe, se refiere al transformador. Disminuir la corriente que recibe, ahí está, los 100 está recibiendo, en un 40%. Disminuyes en un 40%, te queda 60%. 60% de 100, 60. ¿Cómo aparece aquí? Hasta ahí, esperemos estemos de acuerdo. Muy bien. Si la bobina en el primario es de 600 espiras, el número de vueltas en el secundario. Esa es la pregunta. Bueno, así está. Así está la pregunta. Entonces, vamos a recordar esta formulita. Es al revés del voltaje. Es al revés. El número de vueltas del primario es el número de vueltas del secundario, como la corriente del secundario, ¿no?, es al primario. Repito, está al revés, si te das cuenta. Con la corriente ocurre al revés. Primario, y aquí aparece secundario. Si fuera voltaje, sería primario con primario, ¿ah? Si fuera voltaje, pero es corriente eléctrica. Muy bien, entonces aplicamos esta formulita nada más y vamos a tener a ver si hay alguna consulta, me dicen. Vamos a tener lo siguiente. A ver, aquí está. 600 es el número de vueltas secundario, como 60 es a 100. Mire el orden. ¿Dónde está la S? ¿Dónde está la P? Y cancelamos, por supuesto, y cancelamos un cerito, cancelamos el 6 y nos va a secundario 1000 vueltas. 1000 vueltas. Si te das cuenta, en el primario hay 600 y en el secundario hay 1000. El número de vueltas ha aumentado. Por lo tanto, la corriente debe disminuir. En la corriente disminuye, es al revés. En cambio, si lo analizo con el voltaje, debo decir que en el primario hay menos voltaje que en el secundario. En el secundario hay mayor voltaje porque tiene mayor número de vueltas. Así se mide. Uno es directo y el otro es inverso. Es el caso. Muy bien. Entonces llegamos a este problema número 3 con el problema de los transformadores. Y vamos a hablar ahora de otro tema. Ondas electromagnéticas. Esa es la última parte, ¿no? Consta de 2 partes. Transformadores, que ustedes ya han visto con un fluorescente, han visto cálculo del número de vueltas, número de voltajes, número de vueltas con corriente eléctrica. Básicamente está ahí todo. Si le agregan alguna cosita ya es externo, ¿no? Pueden agregar, por ejemplo, una resistencia eléctrica. Pueden colocarle un foco, pero ya son adicionales. Caso de transformadores, número de vueltas, voltaje, corriente. Eso es lo que le corresponde a él. Y se pueden agregar otras cositas más. Vamos a ver ahora lo que es las ondas electromagnéticas. Aquí en las ondas, bueno, vamos a trabajar una formulita bastante sencilla. No va a ser complicada. Pero lo que sí, lo que se quiere es saber qué es una onda electromagnética, cómo esta se genera o cómo debo concebirlo físicamente.
el fenómeno físico en sí, ¿no? Una onda hemos visto onda. ¿Qué es una onda en general? Hemos visto el tema. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación de un espacio, en este caso, que puede ser de una onda mecánica a una onda electromagnética, pero la palabra onda significa perturbar. Electromagnética, ¿por qué llamamos electromagnética? De electricidad, de magnetismo. Entonces, hay una perturbación en este aspecto. En general, una onda, resultado de una perturbación de un medio material o un campo. En este caso, vamos a hablar no del material, del sonido. El sonido es una onda mecánica, necesita de un medio material. O señala el texto de un campo. En este caso, vamos a hablar del campo, que se propaga transformando, ojo, energía y cantidad de movimiento. Bueno, hemos hablado de energía sí, aunque no de cantidad de movimiento. Pero bueno, pero acá vamos a verlo desde un punto de vista. Elementos de una onda, como usted estoy seguro recordará, hemos visto esta parte, para la onda mecánica, los mismos, ¿no? Tiene otro origen, digamos. Tenemos la cresta, tenemos el valle, longitud de onda, de cresta a cresta, valle a valle, o la medida lineal de una oscilación. Y tenemos la A de amplitud. Son elementos básicos de una onda, en este caso, onda mecánica. Recordando que una onda empieza, pues, es una oscilación. Pero aquí vamos a especificar longitud de onda. Y aquí la onda electromagnética. Vamos a especificar la onda electromagnética en especial. Observe por aquí. Mire, ves en la imagen de la longitud de onda en la primera parte, pero mira ahora en la onda electromagnética aparecen dos. Una onda, pero aquí aparecen dos. Y esto es lo que caracteriza a una onda electromagnética. ¿Qué es lo que pasa con estas dos ondas? Una onda se refiere al campo magnético. Por eso en el texto dice, o un campo, la onda es el resultado de una perturbación de un medio material, eso no lo estamos viendo, ya lo hemos visto, o de un campo. ¿Qué campo? Aquí aparece una E, ves en la imagen una E, es un campo eléctrico. Se está modificando el campo eléctrico. Si nos imaginamos, por ejemplo, el agua, ¿no? El mar, vamos a imaginar. Cuando aparecen las olas, está modificando ese campo. Ahora, si a eso le agregamos el aire que está en el mar, hay un viento, entonces está modificando eso. Eso sería el otro, el campo magnético, que aparece de celeste, azul, uno parecido. B, campo eléctrico y campo magnético. Entonces, cuando se perturban estos dos, o uno perturba al otro, el orden es indiferente, aparece lo que se llama una onda electromagnética. Eléctrico, campo eléctrico. ¿Y cómo se consigue esta onda electromagnética? ¿Cómo se consigue? Esto se consigue acelerando una partícula, acelerando, desacelerando, una partícula. Y eso se puede hacer por medio de campos. Entonces, cuando se modifica eso, tú aceleras, desaceleras, aparece un campo, lo que estás viendo aquí. Y esto puede viajar sin necesidad de nada, como por decirlo, ¿no? En el vacío, sin algo que lo sustente. A diferencia del campo de la onda mecánica, necesita del aire, necesita del líquido, agua, necesita de un sólido. Y la onda mecánica no necesita de nada, solito viaja. Es una gran diferencia entre la onda electromagnética y la onda. Y estas ondas electromagnéticas pueden causar daño, como no, eso ya depende de su frecuencia, depende de su longitud de onda.
Aquí tenemos lo que hemos comentado y aquí está la formulita. Toda onda electromagnética, acuérdate, toda onda electromagnética siempre viajará a la velocidad de la luz. ¿Está bien? Una onda electromagnética viaja a la velocidad de la luz. ¿Cuánto vale la velocidad de la luz? 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Las ondas de radio, la luz que nosotros sabemos que llega del Sol, viaja a esa velocidad. Las ondas de radio, de las microondas, que está en casa de su microondas, ahí se generan ondas electromagnéticas. También viaja a la velocidad de la luz. Todas ellas viajan a la velocidad de la luz. A diferencia de una onda mecánica, depende. Si está en el agua, si está en el aire, el tipo de sólido, el tipo de agua, el aire, la temperatura, tiene varias variantes. Bien, entonces aquí está la formulita. Pequeñita, no es complicada para este caso, ¿no? A lo que vamos a trabajar. La velocidad de la luz, la rapidez de la luz, es igual lambda, longitud de onda, multiplicado por la frecuencia. O también podemos colocar longitud de onda entre el periodo. Esta es la formulita que se trabajará. Los términos de repente ustedes van a leer medio extraño, pero al final llegamos a esta formulita. Tengo aquí los pormenores, longitud de onda en metros, frecuencia en hertz, periodo en segundos y la rapidez de la luz 3 por 10 a la 8 metros por segundo. No te olvides que una onda electromagnética es la perturbación de un campo que viene a ser el campo eléctrico y el campo magnético, producida por la aceleración o desaceleración de una partícula electrizada, de un electrón, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces aquí el primer problema. En la formulita, por supuesto que el tema siempre es amplio, pero vamos a trabajar esa formulita pequeña. El texto le puede de repente a alguien parecer muy complicado, pero vamos a llevarlo a lo que hemos dicho. Primero, dice acá, un láser de helio-neón emite. En primer lugar, un láser emite una luz. Una luz, ¿a qué velocidad viaja? ¿A qué rapidez? 3 por 10 a la 8. Y listo. No me hago problema porque si es un láser, tendrá algo particular. No, es simplemente una luz. Un color que emite un helio neón. O sea, se le excita a este elemento, al helio neón, y emite una luz. Y de acuerdo a cómo se le estimule, emitirá una luz de un determinado color, con una determinada frecuencia, con una determinada longitud de onda. Pero es de un solo color, o digamos, un verde, ¿no? A diferencia de la luz solar, la que llega todos los días a nosotros, está compuesta de todos los colores que uno se puede imaginar. Está empaquetado, está empaquetado. Y eso con un prisma se puede abrir, digamos, ese paquete y se puede ver varios colores, aunque no están todos, pero se puede ver varios, como lo que ocurre cuando hay un arco iris. Es simplemente la luz que ha pasado a través de las gotas de lluvia suspendidas y que hace de prisma. Y entonces hace que se abra ese paquete y se vean varios colores. Y no está tan abierto porque hay una variedad de colores. Entonces, en un láser de helio neón se le ha excitado y se ha hecho que emita una luz de un solo color que tiene esa longitud de onda de 600 nanómetros. Eso es básicamente lo que uno entiende cuando lee esta parte. La pregunta, ¿cuál es la frecuencia del haz de luz en el vacío? En el vacío o en el aire, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Hace esa referencia el texto. Eso es lo que uno entiende o debe entender de este enunciado.
Paso seguido es súper recontra sencillo, como se dice. O sea, uso la fórmula, coloco los datos y ya está. Multiplico, divido y se acabó. El problema está resuelto. Para eso, por supuesto, debo recordar esta formulita. Aquí está nuestro láser que es una onda electromagnética, por eso tiene dos campos. Vamos a recordar la formulita. ¿Se acuerdan? La velocidad de la onda electromagnética de la luz es la velocidad de la luz o lambda por la frecuencia o longitud de onda entre el periodo. ¿Qué dato me dan? Longitud de onda. Y me preguntan la frecuencia. Me parece que aquí en esta parte está la solución. Esta es la que debo emplear. ¿Bien? Colocamos los datos así tranquilamente, sin temor. 3 por 10 a la 8, rapidez de la luz, longitud de onda. No te olvides que aquí señala 600 nano, esa n es nano, y nano es 10 a la menos 9. 10 a la menos 9. Entonces aquí realizamos nuestra operación y vamos a tener por el momento, ojo que 2 se ha cancelado, 2 ceritos, tercia y tercia, me queda 6 igual a 2 por 10 a la menos 9. Menos 9 pasará, por supuesto, a sumar a 6. Tendría 10 a la 15 entre 2. 2 pasa a dividir. 10 a la 15 entre 2. O también lo puedo simplificar, ¿no? Y ya siempre digo, en la última parte depende cómo uno quiera darle solución. Entonces quedaría 5 por 10 a la 14. Bueno, este numerito hay que ponerlo en exponente. ¿Ya? A ver si hasta ahí, ya entrando al tema, la frecuencia es igual a 5 por 10 a la 14 Hertz, que es la unidad de la frecuencia. Ahí está. Bien, entendido el tema, entendido, esto también es en la última parte, en los exámenes de admisión, vienen términos, de repente algunos elementos, y uno piensa que ese elemento de alguna manera va a influir en la solución y no entiendo bien a qué se refiere. Bueno, así tal como le he explicado, pueden colocar otro material, e igual la fórmula es la misma. Rapidez de la luz, longitud de onda, frecuencia, periodo, esos son los elementos. Diga lo que diga el texto. Vamos a ver, si se trata de una luz, aplicamos la formulita. Como no se olvide, no vaya a quedar por ahí algo que le perturbe, mejor le dije, profe, a ver, una preguntita por aquí, por allá, y listo, ¿no? Digamos, para prevenir, digo yo, ¿no? Hay que prevenir. Ya está. A ver, sigamos con esta parte de la luz. Si hacemos pasar una luz de rayo láser de 150 nanómetros, ya sabemos que es un rayo láser, es una luz de un color, así. El rayo del láser, los láseres son la estimulación de un color de luz que se le estimula y que se le va dando energía. Básicamente, digamos, en resumen es así. Hablamos de un color. Profesor, ¿y no puede ser de dos colores? No. ¿Por qué no puede ser de dos colores? ¿No puede salir un rayo con dos colores? De salir sale, ¿no? No hay problema. Pero lo que pasa es que la fórmula no lo podemos usar. ¿Por qué no podemos usar la fórmula ahí? Porque si bien es cierto, todos los colores, todos los rayos láser, todos, viajan con la misma velocidad. Todos. O sea, parten de un punto y todos van a llegar al mismo punto. No es que la luz del sol sale y llega primero el rojo, luego el azul y luego el verde, porque son de diferente color. No, todos llegan al mismo tiempo. Lo que pasa ahí es que no todos tienen la misma energía. Digamos así, uno llega más cansado que el otro, por decirlo de alguna manera. Porque cada color tiene una frecuencia.
Cada color tiene una longitud de onda. Eso es el cambio. Todos tienen la misma velocidad, pero no todos tienen la misma frecuencia. Entonces, si yo coloco un rayo láser con dos colores, entonces, ¿qué frecuencia uso? No tiene sentido, porque dos colores diferentes tienen diferentes frecuencias. ¿Ah? Entonces, por eso generalmente se habla de un láser, ¿no? Van a escuchar, o una luz monocromática. Una luz monocromática, para poder usar la fórmula, si no lo puedo usar. Bueno, entonces aclarando esto de los rayos láser, de 150 nanómetros a través de un dispositivo, duplicador de frecuencia. Allá, o sea, vamos a apuntar el láser a un aparatito y este aparatito va a hacer que salga el rayo, pero con el doble de frecuencia, según señala. La pregunta es, ¿cuál será la nueva longitud de onda? Allá. Porque la rapidez es la misma. La rapidez no cambia. Lo que cambia es la frecuencia o la longitud de onda. Siempre la rapidez es constante. Ya hemos dicho que todos viajan a la rapidez de la luz. Todos los colores. Entonces aquí vamos a poner el aparatito. Vamos a hacer incidir un láser cuya longitud de onda es de 150 nanómetros. Y sale con otro color. Ahí está. Ingresa con uno, sale con otro. Claro, ya no es la misma, porque tiene otra frecuencia, no es el mismo color. Ese aparatito ha hecho que cambie. Bueno, le ha dado más o menos, y eso ya vamos a ver. Más energía, menos energía. Bien, entonces aquí colocamos una frecuencia 1 y en el otro caso sería el doble de frecuencia, según señala el texto. Hasta ahí estamos solamente de acuerdo al texto. Vamos. Entonces aquí vamos a tener, a ver, lo siguiente. Vamos a tener la formulita. La rapidez de la luz, decimos una vez más, es la misma para cualquier color, para cualquier rayo láser. Entonces, aquí podemos señalar lo siguiente. Longitud de onda 2 por la frecuencia 2 es igual longitud de onda 1 por la frecuencia 1. ¿Está bien? Entonces podemos señalarlo ahí. Muy bien, entonces vamos a reemplazar lo que tenemos de dato F1 y F2. Lo colocamos aquí, teniendo en cuenta que nuestra longitud de onda del rayo que hace pasar por el aparatito es de 150 nanómetros. Esos dos datos vamos a colocarlo en la fórmula. Lambda 2, que es la pregunta, la frecuencia 2 es el doble de la primera, longitud de onda 150 nanómetros y la frecuencia 1. Cancelamos la frecuencia 1, 2 pasa a dividir y mira qué facilito, ¿no? 75 nanómetros. Y estamos en los últimos capítulos, ¿ah? No estamos en MRU, MRUB, es más sencillo que parabólico. ¿Ah? Las ecuaciones son, como se dice, suavecito, ¿no? Lo que pasa es que los términos y el fenómeno físico siempre un poco que asustado, ¿no? Pero ya, bueno, están viendo que no es nada del otro mundo. Listo. Desmayados, los que sean en el hospital de emergencia, no hay todavía. No, vamos a ver, espero que no haya ido a emergencia nadie. Y es que seguimos. Seguimos en la batalla. Todos vivitos y coleando. Ay, vivitos y coleando. Profe. Una vez me dijeron, así me escribieron, profe, mucha bulla hace porque no es tanto, ¿no? Yo vine asustado, pero me di cuenta que no era tanto así que ha hecho ¿cómo se llama? Aterrorizado el tema. Bueno, es que a veces me dicen así, profe, transformadores, no,
Ondas electromagnéticas, eso debe ser muy complicado. Claro, hay problemas, sí, ciertamente, hay casos complicados, pero el que se ve, no hay problema. Vamos al siguiente problema, vamos al siguiente problema. Número 6. Aquí está. Vamos a ver acá, dice, una red de computadora inalámbrica utiliza microondas para la señal de 50 GHz. ¿Cuál es, cuál es la correspondiente longitud de onda en el aire? Donde la diferencia de longitud de onda lambda con respecto al valor en el vacío es despreciable. 1 giga es 10 a la 9. ¿Mm? ¿Cuál es la correspondiente longitud de onda? Eh, la red de computadora. ¿Dónde está la computadora? Bueno, la computadora está en la sala, en el cuarto. Ahí está. ¿Está bien? El problema parece un poquito medio extraño, si no lo lee. A ver si me ha enredado el cable. Ya. Una red de computadoras inalámbricas utiliza microondas. O sea, por ejemplo, para imprimir. A veces de celular ya podemos imprimir, ¿no? O simplemente la computadora, a la impresora también hay por microondas, Wi-Fi, ¿no? Por Bluetooth. Se puede hacer. A eso se refiere con microondas. A 50 GHz. ¿Cuál es la correspondiente? Ojo, cuando uno lee gigahertz o hertz en general, también uno se imagina la energía que utiliza. Está relacionado con gigahertz, que vamos a ver el próximo capítulo. Ahí sí ahí sí hay que traer nuestra agüita de sal. ¿Cuál es la correspondiente longitud de onda en el aire? La onda viaja en el aire de mi PC pasando, eso es lo que dice el texto. Y me piden la longitud de onda. Pues está bastante sencillo si lo vemos acá. Aquí está. La señal está en el aire. La onda electromagnética viaja a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya lo sabemos. Vamos a recordar. Ajá, ya tengo una respuesta. Vamos a recordar que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Estamos en el aire. La velocidad de la luz, ya sabemos, longitud de onda, esa es la pregunta, y la frecuencia, 5 GHz. Entonces voy a reemplazarlo. Lo reemplazamos, 3 por 10 a la 8, longitud de onda, 5 a la 9, esto parece 109, ¿no? Esa es la 9. Es el problema número 6. Vamos a ver 6. Entonces, realizamos nuestra operación. Ya lo voy a hacer aquí en borrador, luego lo voy a corregir ya, por si acaso, a ver, vamos a ver solo por acá, por el exponente que se ha bajado. Ya, a ver, coloquemos acá, colocamos aquí, 3 por 10 a la 8, igual longitud de onda por 5 por 10 a la 9. Entonces cancelamos por aquí, me queda un 10, me quedaría 50. Esto, lambda, obviamente es lambda. Sí, sí, lambda. Ah, sobre 50. ¿Está bien? Esa es la longitud de onda. Ujú. Ahora no sé cómo está la respuesta, pero bueno, podemos colocarlo de esta manera. Vamos a colocar, a ver. Em, 3 sobre 5 por 10 a la menos 1. Si yo le pongo aquí un 10 a la menos 1, tendría que multiplicar por un 10. Entonces ahí me quedaría quinta, 2, 6. O sea, me quedaría 6 por 10 a la menos 2. Podría también acomodarlo dependiendo. Puedo multiplicar por 10 a la menos 1 y por 10. Entonces me quedaría 60
10 a la menos 3 es nano. Mm, no, perdón, milímetros. O sea, podría quedar en 60 milímetros, ya depende, no tengo las claves ahí, como se haya colocado en exponente o se haya colocado en nano, micro, mili, etc. Ahí está, la respuesta quedó en 60 milímetros, ¿no? Bueno, ahí por los números lo voy a acomodar, no se preocupe. Y está, se facilito, ¿no? Facilito, ese es el tema. 7. Vamos con el problema 7. Vamos a colocarla por aquí. Oh. Está. Y lo voy a acomodar. Ya. 7. Las frecuencias, hay dos, las frecuencias de dos radiaciones electromagnéticas están en la relación de 2 a 3. ¿En qué relación estarán su longitud de onda? Ya, listo. A ver, ahora sí quiero clave. Yo creo que más problemas resueltos, yo creo ya hice, ¿no? Ahí está la formulita. La pregunta, 2 minutos. A ver, ¿cuántos me contestan o llamaremos, ¿no? Hacerle unas preguntas sobre esa parte. Las frecuencias de dos radiaciones electromagnéticas están en la relación de 2 a 3. ¿En qué relación estarán sus longitudes de onda? Esa es la pregunta. 2 minutos y empezamos a llamar. ¿Listo? ¿Alguna respuesta? Ya tenemos uno, a ver. Ya tengo una respuesta. Uno por el momento. Aquí me voy a dar cuenta quiénes se desmayaron. Quiénes sí, quiénes no. Sí, no, sí, no. Ya debió estar, ¿ah? Ya debió tener al menos unas 5 respuestas. A ver, vamos a llamar, ¿ya? Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal estamos con la parte teórica? Porque uno no puede resolver el problema si no está claro la parte teórica. Y lo que voy a preguntar, estoy seguro que sí va a poder ser contestado. Estoy segurísimo. Empezamos. A ver, vamos a preguntarle a
Brian, ¿algún amigo o amiga que desees que participes, que sabe que participa, bueno, que está en el aula? ¿Algún nombre o algún número del 1 al, no, del 10 al 20? Un número del 10 al 20. Mm, Tengo dos respuestas coincidentes. Y dos respuestas coincidentes. Hola Brian o Emily, no hay problema. Un número del 1 al 10, no, del 10 al 20. Ya, del 10 al 20, no, del 10 al 20. Ya, ya, a contar. Todos entran. Yo también entro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, no, ya me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 ya. Cielo Clemente. Hola. Aló. Cielo, ¿estás por aquí? ¿Por allá? Cielo Clemente, hola. Espero que no se haya desmayado. Mm, mm. Bueno, vamos al siguiente. De la Cruz. Se manda. De la Cruz. Se fue mi internet, no creo. De la Cruz, hola. Amanda de la Cruz. También se ha desmayado. Estamos detectando los que se han desmayado. Evelyn. Evelyn. mm, Elinberg. Ahí está. Bueno, si tienes audio mejor, pero si no, vamos con el chat, no hay problema. A ver, tenemos el primero, que es uno de los primeros que se sabe que ha sobrevivido. Ah, mira, que se sabe que ha sobrevivido. Ya. La pregunta es específica. Entonces voy a leerlo nuevamente. Las frecuencias de dos radiaciones electromagnéticas están en la relación de 2 a 3. Aquí viene la pregunta. Estamos con dos radiaciones. Hay dos radiaciones. Te lo voy a poner así. Esta es una radiación, digamos así. Esta es una. Y aquí tengo la otra. Ahí está. ¿Está bien? Listo. Estas son las dos radiaciones. Dice, sus frecuencias están en la relación. Vamos a colocar aquí para precisar la pregunta. Vamos a poner una frecuencia 1 y este tiene una frecuencia 2. Ya está. Pregunta, Evelyn. ¿Qué de común tienen estas dos radiaciones? ¿Qué es lo común que tienen? Esa es la pregunta. Hablando de lo que estamos, por supuesto, hablando, ¿no? De estas dos radiaciones. O puedo decir, ¿qué son iguales de estas dos radiaciones?
¿Qué es igual para los dos? Mm, no, las frecuencias están en esta relación. A ver, las frecuencias están en esta relación. Las frecuencias están en esta relación. No son iguales. Frecuencias están en esta relación. Pero ¿qué son iguales de ambas radiaciones? Tiempo puede ser un láser de color verde y un láser de color rojo, pero ¿qué son iguales de ellos? De ellos, ¿qué es lo común? Ya, para todos, a ver, ¿qué es lo común? Ya. Eso es algo estratégico, en sí para todos los problemas que hemos visto y que vamos a ver de repente en el siguiente y en el siguiente, ese es el común denominador. Es algo que no se puede olvidar o que no debemos olvidar. Así como en estática no debemos olvidarnos que la fuerza gravitatoria siempre apunta hacia el centro de la Tierra. O sea, eso no podemos olvidarnos. De igual manera, hay cosas en este tema y en otros capítulos, cosas que son fundamentales y que no podemos olvidarnos o que debemos de practicar para siempre recordarlo, porque es estratégico. Y lo mencioné varias veces y lo voy a mencionar de nuevo. Toda onda electromagnética que corresponde a una radiación, microonda, luz, rayos alfa, rayos beta, todo el espectro electromagnético que se conoce y que no se conoce, todos, pero que sean electromagnéticos, todos siempre en el vacío o en el aire tienen la misma rapidez. Todos. O sea, es como decir, no hay forma de escapar de ese todo. Todos tienen la misma rapidez, sea lo que sea, de color que sea, de la frecuencia que sea, de la longitud que sea, tienen la misma rapidez. O sea, en este caso, miren, son puntos estratégicos que uno debe saber. Esta luz, esta radiación, una luz, su rapidez es c. Este otro, de otro color, su rapidez es c. Los dos llegan iguales, ¿no? O sea, ¿cómo sería una linterna? Tienes una linterna donde ahí sale una luz y que puede tener varios colores. Alumbras a un lado, primero va a llegar el azul, luego llega el verde, luego llega el naranja. No, todos llegan igual. Todos tienen la misma rapidez. Pero no todos tienen la misma frecuencia. O no, todos son diferentes. Tiene otra longitud de onda. Cada uno tiene una longitud de onda y tiene una frecuencia. Lo común es que tienen la misma velocidad de la luz. ¿Está bien? Espero que con esto haya quedado ya definitivamente claro. No hay excepción. Entonces, con esto ya te ayudo. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, si son iguales, entonces puedo de aquí, recordando que la rapidez de la luz es igual longitud de onda por la frecuencia, esa es la formulita, entonces puedo colocar así, ¿no? Longitud de onda 2 por la frecuencia 2, ¿no es cierto? Es lo mismo. Y como tengo la relación de 2 a 3, entonces voy a colocar eh, la frecuencia 1 es a la frecuencia 2, dato 2 a 3, eso es el dato. Entonces lo voy a acomodar aquí, voy a colocar longitud de onda, ojo, esta partecita lo voy a acomodar aquí. Es a la longitud de onda 2, como la frecuencia 2 es a la frecuencia 1.
Entonces lo vamos a invertir aquí. Frecuencia 2, esa es la frecuencia 1, como 3 es a 2. No, damos la vueltita. Y entonces sería 3 a 2. Ya está. Entonces, ojo también con la respuesta y de acuerdo a un orden que podamos tener, ¿no? Si vamos en el orden de 2 a 3, entonces debo respetar en esa parte. Entonces, la respuesta sería longitud de onda 1, como 2, 1 a 2, es de 3 a 2. Y listo. Ahí está. Entonces, cuestiones de colocar los numeritos, acomodarlos, nada más, y ya tenemos la respuesta. Muy bien, espero que con esto se haya quedado claro cómo se plantea la solución de este tipo de problemas, porque todos son similares. ¿M? Todos son similares. Ahí, vamos a ponerlo ya en limpio. Ujú. Ya está. Ahí está, ya está, ya está. Mm, Vamos. Ahí están dos radiaciones, dos son ondas electromagnéticas. Frecuencia 1 le pongo doble, o como 2 y el otro como 3, como se puede dar solución. Entonces colocamos que la velocidad de la luz es para ambos es la misma. Entonces, no cambia, para ambos es la misma. Entonces vamos a colocar los datos aquí y tengo longitud de onda 1 es a la longitud de onda 2 como 3 es a 2. Pero ¿dónde nació esto? Repito que la velocidad de la luz es la misma para ambos. Muy bien, si tienen por ahí alguna consulta, alguna duda que quieran hacer sobre el respecto, me avisa. Pasamos al siguiente problema. Vamos. La clave está en 1.5 ya, ok. La clave está en 1.5. Mucho chapapoy. Hola, me dijo a mí, me cargó. Chabela. Chabela. Guaya, ¿O no? Ilian. Ya. Sí, a veces se filtra, ¿no? Hasta en el Congreso pasa eso, ¿no? Se activó por casualidad, se activó, bueno, pasa. Bueno, vamos a ver el siguiente problema. Vamos con las espiras. Y ya, a ver, vamos con las espiras, ya ahí está. Mm, Ahí está. ¿Ya? Sí, profesor, ya, gracias. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver por acá está el siguiente problema. Dice, en un transformador ideal, ya estamos entrando de vuelta a transformadores. Mucho, ¿no? Ya bueno. Ideal, se tiene un voltaje de 50 voltios en una bobina primaria y 800 en la bobina secundaria. Si la diferencia entre las cantidades de espiras de la bobina es 300, determina el número de voltios. Eso es para ustedes, ¿ah? A ver, eso es para ustedes. Pero hemos resuelto un problema parecido, si no me equivoco. En un transformador ideal se tiene un voltaje de 500 volts en la bobina primaria y en la secundaria 800 en la bobina secundaria. Si la diferencia entre las cantidades de espiras en las bobinas es de 300, determine el número de espiras en el secundario. Listo. 2 minutos. Estoy seguro que voy a tener mínimo 5 respuestas. Ujú. Ya. Tengo una respuesta ya. Te da más rápido. Ya.
Uno solo. Tengo uno, tengo uno. Ya tenemos dos. Faltan tres como mínimo. Estoy seguro que vamos a llegar a la meta. La meta es 5. De 40, muy poco, pero bueno, hay que empezar por algo, ¿no? Somos como 40 y estamos pidiendo 5. Hay que empezar por algo. Ya después aumentamos a 10, a 20. Algún día llegaremos a 30. Mm, Determine el número de vueltas en el secundario. Ya tengo 3. Faltan 2. Faltan 2. Una ayudadita, dice. Una ayudadita por ahí. Ya, una ayudadita. Aquí está el esquema. Primario 500, secundario 800. Tenemos número de primario y secundario. Tenemos la diferencia. Secundario menos el primario. En ese orden. Porque en el secundario hay 800. Ujú. Mm, un poquito número. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ahí estamos bien. Ya, la fórmula, ahora queda la fórmula. Tengo otra respuesta diferente. La fórmula, ahí está. Ahora, ¿cómo deseas resolverlo? Ya hemos quedado que hay formas, ¿no? De darle solución al problema. Luego de usar esta formulita, colocamos, lo unimos con alfa, de ahí nos sale la respuesta. Ese es el caso. Nuevamente vamos a usar el 5K, 3K. K vale 100. K vale 100. ¿Está bien? Ahí comparamos, o sea, número del primario es como 5K, número del secundario es como 8K. Y eso lo vamos a llevar en alfa y vamos a colocar 8K menos 5K igual a 300, K vale 100. Y en el secundario es igual a 8K y 8%. 8%. A ver, ¿dónde estuvo ahí los que han intentado? Uno se da cuenta en qué momento hubo el problema, ¿no? Uno ya se da cuenta en qué momento hubo el problema, dónde no lo tomé en cuenta, dónde consideré tal o cual, o mi fórmula no fue bien colocado, ¿ah? Entonces, para eso sirve que usted practique, lo realice, salga lo que salga. Si sale bien, ok. Si sale mal, apuntas a corregir eh, lo que obviamente no se ha hecho bien. Pero ¿dónde lo corriges? ¿En qué parte lo vas a corregir? Es que nunca lo vas a saber si tú no desarrollas. Si tú lo desarrollas, sabes que ahí hay un problema. Pero si no lo desarrollas, nunca vas a saber. Ese es el caso. Ajá, no te das cuenta.
Por eso que, es que en esta parte de cuando uno se prepara, en un caso de un anual, uno tiene que desarrollar al tal cual ha creído, si la teoría lo ha captado así y lo realiza, tiene que hacerlo. Porque justamente todo este año, repito, lo que se refiere es corregir ciertas deficiencias que puede haber, tanto en la comprensión de la teoría para aplicarlo, como en la solución matemática, porque a veces la solución es matemática, ahí está el error, no en la comprensión del tema. Si se entendió el fenómeno, elaborar matemáticamente ya la solución, desarrollarlo, se comete errores. Pero repito nuevamente, ¿cómo vas a saber si tú no lo realizas? Pues nunca vas a saber, hasta que haya el examen te averiguas que hay unos errores que se pudieron haber desarrollo, no tanto es que interesa de que de repente salga bien, sino que cómo lo estás haciendo y si estás en los caminos y en qué punto está mal, pues, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, vamos al siguiente caso, vamos al siguiente problema. Que nos gana el tiempo, ¿ah? ¿Qué tenemos acá? Nuevamente entramos con ondas electromagnéticas. Obviamente entramos, y ya sabes la formulita, ¿no? Longitud, velocidad de la luz igual a longitud de onda por la frecuencia, para empezar en esa parte. El ojo humano es sensible a la luz. El ojo humano es sensible a la luz de 5,5 por 10 a la menos 8 metros. O sea, el ojo humano puede ver una luz, una onda electromagnético, para ser genérico, una onda electromagnético de 5,5 por 10 a la menos 7. Eso es lo que puede ver en promedio. Si tú tienes una onda electromagnética que está muy antes o muy después, el ojo no lo va a ver, porque no lo ve, como son, por ejemplo, las microondas. Alguna vez hemos usado una microonda, colocas tu platito ahí en la ventanita, entonces prende uno, ¿no? Y entonces empieza a ver cómo se calienta, cómo llega, ¿no? Simplemente uno ve que da vuelta, pero no ve que los rayos, las ondas electromagnéticas, llegan al plato, a nuestro pollito bróster o a lo que queremos calentar, pero uno no lo puede ver, pero está llegando, o sea, sale o se genera una onda electromagnética en una microonda, pero no se ve. ¿Por qué no se ve? Porque no es que el ojo permite, ¿no? Bueno, en este caso a eso se refiere. ¿Cuál es la cual está en la zona verde amarilla del espectro electromagnético? Ya está en ese color verde amarillo, está por ahí. ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuál es la frecuencia de esta luz? La frecuencia de esa luz, que tiene una longitud de onda de 5,5 por 10 a la menos 7 metros. ¿Ves? Listo. La luz, toda onda electromagnética viaja con una rapidez de 3 por 10 a la 8, ya hemos mencionado. Entonces tenemos acá la formulita, tenemos el dato que ya uno debe saber, colocamos aquí nuestro dato en la fórmula, 3 por 10 a la 10, la longitud, perdón, 5,5 por 10 a la menos 7, está en metros por la frecuencia. La pregunta es la frecuencia. Lo paso a dividir, ya lo divido, ¿no? Lo paso a sumar y todo lo demás. Yo creo que ya no hay mucho que mencionar. Simplemente pasamos al otro lado, dividimos y nos sale 5 por 10 a la 14. Ese está aproximado. Hay respuestas que son aproximadas, no son exactas. 14, 15, 30 entre 5,5. Eso me sale 5,45. 5,45. Me sale así, ¿no? Al hacer la división. Pero redondeando ya a un número entero, me sale 5. Debería ser 5,5, pero bueno, ahí está la clave, ¿no? O sea, este,
En megahertz. Allá, no tengo en la clave si está de esa manera. Ajá. Sí, pues. Listo. Muy bien, jóvenes. Eso sería entonces todo por hoy. Ah, nos falta un problema. Ya, va, toque nomás. Ah, no. Ahí está, no hay más. Bueno, nos vemos. Cuídense, cuídense. Cuídense mucho, profesor. Hasta luego, hasta luego. Chau, chau. Almorzar, no se olviden, Halloween está prohibido. No hay disfraces, no hay nada, no hay reunión. Se disfrazan virtual, ¿no? Es su Halloween. Virtual. Primer Halloween virtual. Dije uno, pero algunos dicen, basta, prende tu cámara y ya está suficiente. ¿Para qué te disfrazas? Nos vemos. A ver. Ajá. Ya está. Ok, ahora sí.